Gracias a todos, saludo a cada uno de ustedes presentes hoy en esta celebración, hoy domingo, Día del Señor. Saludamos también a quienes por diferentes circunstancias no han podido estar presentes en medio nuestro y nos siguen por otros medios digitales, desde sus hogares, desde los hospitales, desde las cárceles. Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento, conocido también como el Domingo Gaudete, Domingo de la Alegría. Estamos recorriendo como cristianos este tiempo de Adviento, tiempo de preparación a la Navidad, al nacimiento de Jesús, que es justamente uno de los acontecimientos más importantes para nuestra fe, donde Dios se hace hombre, Dios asume nuestra condición humana para hacerse presente en nuestra realidad, en nuestra historia. Esta es una buena noticia, ya que somos testigos de cómo Dios no se desentiende de nuestra realidad. Por el contrario, se involucra, camina junto a nosotros, lo que nos debe llenar de esperanza y sobre todo de mucha alegría. Hoy se nos invita a continuar nuestro camino de preparación a la llegada del Señor, viviendo una actitud que debiera ser parte de todo cristiano a lo largo de toda nuestra vida, la alegría. Es una verdadera contradicción decir soy cristiano, soy cristiana, y al mismo tiempo no estar alegres o dejarse llevar por la tristeza y el pesimismo. La alegría que se nos invita de modo especial a tenerla hoy es porque la llegada del Señor se hace cada vez más cercana. Un domingo más y celebraremos la Navidad. Las lecturas de este día nos ponen en ese contexto de la alegría, especialmente la primera lectura tomada del profeta Isaías, que exclamando nos dice: regocíjense, alégrense, ahí está su Dios, viene a salvarlos. Ese debe ser el motivo de alegría de todo cristiano, la llegada del Señor. Llegada que nos trae además buenas noticias, lo dice el mismo profeta. Abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Pasar de situaciones de sufrimiento a situaciones de verdadera alegría. Lamentablemente, si miramos nuestra realidad, muchas veces esta realidad está marcada también por situaciones de dolor y de violencia, de división y de enfrentamiento, de revanchismos. Estamos terminando este año y vemos que muchas de nuestras autoridades poco han hecho para erradicar tantos signos de sufrimiento. Suben los índices de violencia hacia las mujeres y niños. Son muchos que continúan sufriendo la injusticia porque ven cómo se sigue favoreciendo a quienes gozan de poder. Nuestros hermanos indígenas de Oriente, Valle y Occidente ven con impotencia cómo su entorno se ve violentado por la tala indiscriminada de bosques, la contaminación desvergonzada de ríos a causa de políticas extractivas poco controladas. Y a la par de esto, muchos hermanos que viven en el campo se ven obligados a migrar a las ciudades porque en el campo no encuentran opciones para su desarrollo. En las ciudades se vive la inseguridad por falta de políticas apropiadas. Con asombro vemos cómo políticos que deben velar por la población se sirven de ella, tolerando y en algunos casos practicando actos de corrupción. Esta semana hemos sido testigos de situaciones vergonzosas con hermanos países. Frente a todo este panorama de sufrimiento y tristeza, viene Dios y nos dice: alégrense, ánimo, es decir, vivan con esperanza. Sin embargo, sabemos que nuestra espera no debe ser solo una espera pasiva. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante todo esto que vivimos. Por un lado, estamos todos llamados
a ejercer nuestra voz profética de denuncia. Lo dice bien claro la carta de Santiago en la segunda lectura. No se quejen los unos de los otros. Y se nos pide además, tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Puede ocurrirnos que frente a una realidad dura, a una realidad de sufrimiento, nos volvamos quejumbrosos y no aportemos nada para transformar nuestra realidad. Por el contrario, debemos ser, como se nos pide, fuertes y pacientes. Además dice, hablar en nombre del Señor, es decir, denunciando toda injusticia, siendo en muchos casos voz de aquellos que son acallados o amedrentados. Entonces tenemos una tarea para este tiempo de Adviento: esperar la venida del Señor con alegría, no cayendo en el desánimo, y además siendo voz profética de denuncia frente a injusticias y anuncio de la buena nueva. Pero no todo queda ahí. Si queremos que nuestra fe sea coherente, esta actitud alegre debe ir también acompañada de acciones concretas. En este tiempo de Navidad, donde se nos invita a ser más solidarios, no nos dejemos vencer por la cultura del consumismo y el individualismo. Aprendamos a compartir con otros desde lo que tenemos, no desde lo que nos sobra. Aprendamos a mirar al otro como un verdadero hermano. Si hacemos esto, si miramos al otro como hermano y no como enemigo, buscaremos el bien del otro, buscaremos atender sus necesidades. Entonces, acompañemos nuestra actitud alegre con acciones concretas. El Evangelio de hoy, en esta misma línea, nos muestra a un Jesús que anunciaba el reino de Dios con obras concretas, no solo de palabra y con eslogans tranquilizadores. Dice el texto, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. La persona de Jesús, el acontecimiento de su presencia en medio de nosotros, no solo es un discurso bonito, sino es acción concreta. Como cristianos, estamos llamados a imitar aquello. No podemos solamente espiritualizar nuestra fe, es decir, no podemos caer en solo discurso bonito, desencarnado de toda realidad. No podemos caer en una relación intimista con Jesús, sino que estamos llamados a, como Jesús, anunciar la presencia del reino de Dios con obras concretas. Hay un peligro en nuestro camino como cristianos, especialmente en este tiempo donde nos acercamos a celebrar la Navidad. Podemos caer en el error de espiritualizar demasiado la presencia de Jesús en medio nuestro, reduciendo esa su presencia a bellos pesebres, lindos villancicos, celebraciones bien preparadas, expresiones de buenos deseos, pero nos olvidamos de lo más importante, hacer que todo eso se haga carne, se haga realidad. La buena nueva, que es Jesús, se hizo hombre y con acciones concretas anunciaba esa su presencia. La pregunta que necesariamente debemos hacernos es, ¿con qué actitudes concretas estoy anunciando la presencia de Jesús? ¿Qué cosas estoy haciendo para anunciar al mundo que Jesús está en medio de nosotros? Y tal vez con tristeza uno se responda, no estoy haciendo nada. Entonces, este tiempo es tiempo de poner manos a la obra y comenzar a dar testimonio de la presencia de Jesús con obras concretas. Nos lo recordaba hace algunos días atrás el Papa Francisco, decía, el Adviento es un tiempo de gracia para iniciar una nueva vida. Y esto no es otra cosa sino la respuesta a la llamada de conversión. Queridos hermanos, el Adviento es un tiempo privilegiado para hacer un examen de conciencia y ver
qué cosas debemos cambiar en nuestra vida. Y qué mejor hacer esto justamente al concluir el año, en una autoevaluación sincera que al mismo tiempo, pero nos comprometa. Pero además, en el Evangelio de hoy, el mismo Jesús nos invita a poner nuestra mirada en uno de los personajes que nos ayudan a caminar en este tiempo de Adviento, Juan el Bautista. Con una pregunta provocativa a la multitud que lo seguía, dice: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Un hombre vestido refinadamente? Y él mismo responde: ¿un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Hemos dicho antes que debemos vivir a ejemplo de Jesús, y lo podemos también decir a ejemplo de Juan el Bautista. Eso significa entrar en la escuela de Juan el Bautista. ¿Y qué significa eso? Al igual que él, preparar también la venida de Jesús. Esa fue la misión de Juan el Bautista. El mismo Jesús lo recuerda en el Evangelio cuando dice: es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. El Adviento es su tiempo de preparación a la venida de Jesús, aquella primera venida, en la que creemos, pero también una segunda y definitiva que esperamos. Y preparar esa venida es tarea de todos. Por eso es necesario que todos entremos en la escuela de Juan el Bautista. Esto significa, sin embargo, haber tenido previamente la experiencia de haberse encontrado con Jesús. No podemos anunciar aquello que no conocemos. Por eso es importante en nuestra vida de cristianos una experiencia profunda de encuentro con Jesús, de conocerlo, de hacernos amigos, de reconocerlo como maestro. Juan el Bautista prepara la venida de Jesús saltando de gozo ya en el vientre de su madre Isabel, cuando reconoce la presencia de Jesús. También Juan el Bautista prepara la venida de Jesús reconociéndolo como el enviado, señalándolo como el Cordero de Dios y al final testimoniándolo incluso al punto de dar su vida. Asumamos en este tiempo de Adviento ser buenos promotores de la venida de Jesús, anunciándolo, pero sobre todo manifestando su presencia por medio de nuestra vida, por nuestros actos, teniendo previamente una verdadera experiencia de encuentro con Jesús. Que la Virgen María, la concebida sin pecado, que hace días atrás la hemos celebrado, nos ayude a que como buenos discípulos de Jesús preparemos su segunda y definitiva venida. Que este tiempo de Adviento sea un tiempo de conversión y tiempo de celebrar con alegría la llegada de Jesús. Amén.